Oftalmología de Argento, capítulo 17, segunda parte del video de patología de la órbita. Tumores linfoideos. Los linfomas se caracterizan en la inspección por su color rojo asalmonado, son de lenta evolución y tienen una asociación del 30% con un compromiso sistémico. Son relativamente frecuentes en la órbita. Pseudotumor inflamatorio. Ofrecen para su estudio signos orbitopalpebrales de inflamación, con proptosis variable que puede alterar la motilidad y presentar dolor. A veces producen pérdida de la visión. Se han descrito casos bilaterales, comprometen los músculos extraoculares, miositis, la glándula lagrimal da cribadenitis, las vainas del nervio óptico, perineuritis o la esclera, escleritis. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con los linfomas por su similitud clínica. El tratamiento puede ser realizado con o sin biopsia previa. Se puede indicar corticoterapia sistémica, deltisona B 1 mg kilo día o radioterapia. Tumores de la glándula lagrimal. El adenoma pleomórfico es un tumor benigno de crecimiento lento, mayor a 1 año, que no compromete la motilidad ocular ni la agudeza visual. Puede malignizarse. En la TC se observa como una masa bien delimitada de bordes netos sin erosión. El tratamiento es la resección quirúrgica, contraindicándose la biopsia o la punción. El adenocarcinoma de la glándula lagrimal es un tumor maligno de muy mal pronóstico. Es de crecimiento rápido, menor a 1 año, con compromiso de la motilidad. Es de crecimiento rápido, menor a 1 año, con compromiso de la motilidad. En la TC se observa como una masa mal delimitada y con erosión ósea. El tratamiento descrito es la exenteración con orbitotomía asociado a radioterapia y o quimioterapia intraarterial. Tratamiento. Hay distintos procedimientos terapéuticos dependiendo del diagnóstico presuntivo que se tiene de la lesión. Algunos tumores quísticos, como el dermoide, pueden ser simplemente observados con periodicidad para evaluar su progreso. En ciertos casos se realiza radioterapia, como los linfomas e hiperplasias linfoideas. La quimioterapia es usada en algunos tumores en combinación con la radioterapia, como en el rhabdomyosarcoma o sola, como en tumores malignos que no responden a otros tratamientos. Los corticoides son empleados por vía sistémica en procesos orbitarios inflamatorios o localmente inyecciones como en hemangiomas capilares. A pesar de estas alternativas, sin duda el tratamiento más usado para tumores benignos y malignos es la cirugía. La orbitotomía anterior por abordaje transconjuntival o transcutáneo es practicada para tumores preoculares y paraoculares. Actualmente algunos tumores retrooculares bien delimitados también pueden ser extirpados en su totalidad por esta vía. Hemangiomas cavernosos. La orbitotomía anterior es asimismo utilizada por la toma de biopsias orbitarias de tumores profundos o retrooculares. La orbitotomía lateral es el mejor acceso para las masas retrooculares o tumores de gran tamaño paraoculares. El abordaje transcraneal se verifica para tumores de vértice del nervio óptico con sospecha de invasión intracanalicular o en aquellos que requieren grandes resecciones o que invaden la cavidad endocraneal. Trauma orbitario. Las fracturas orbitarias suelen asociarse a daño de la órbita de las estructuras intracraneales y o de los senos paranasales. Pueden ser aisladas del piso o la pared interna o formar parte de fracturas craneofaciales. Pueden presentar alteración de la motilidad ocular, ptosis, alteraciones faciales, disminución de la agudeza visual o cuerpos extraños intraorbitarios. Semiología. Interrogatorio. Guiado por el antiguo precepto de primera, la sobrevida por el compromiso neurológico. Segunda función, principalmente la visual. Semiología. Interrogatorio. Guiado por el antiguo precepto de primera, la sobrevivida por el compromiso neurológico. Segundo, función principalmente la visual por lesión del nervio óptico y también la motilidad ocular. Todo traumatismo orbitario debe ser tratado después de haber evaluado el compromiso del globo ocular y del nervio óptico. Y tercero, la forma por las alteraciones faciales.
el enoftalmos, el hundimiento malar, etc. Inspección. Habrá que observar la potencial presencia de enoftalmos, deformaciones faciales, ptosis, hematomas, etc. Palpación. Será necesario recorrer el marco orbitario buscando escalones o disyunciones, generalmente en las zonas de las suturas. El examen de la motilidad se realiza mediante pruebas de deducción activa y pasiva. Examen ocular. Comprenderá el globo y el nervio óptico, agudeza visual, biomicroscopía, reflejos pupilares, examen del fondo de ojo. La investigación de la sensibilidad se realizará muy cuidadosamente en el territorio del supra e infraorbitario. Exámenes de función visual no pueden estar ausentes naturalmente luego de la toma de la agudeza visual. Si ésta se halla alterada, potencial occipital evocado y campo visual, imágenes. La tomografía computada en cortes axiales y coronales es sin duda el estudio complementario que más aporta. Las fracturas de la órbita pueden comprometer cualquiera de sus paredes o el vértice, pero la más frecuente de ellas es la fractura del piso. El traumatismo del vértice puede ser grave, ya que puede comprometer la visión. Fracturas de piso. Es la más frecuente de todas, suele estar asociada a la de otras paredes, aunque lo habitual es que se extiendan a la pared interna. Generalmente están asociadas a fracturas faciales. Lefort 2 y 3. Se dan a continuación de una fractura del reborde orbitario malar, directas o bien por un mecanismo de blowout o indirectas. Hasta hace poco solo estaban asociadas al aumento de la presión orbitaria debido a la compresión del globo sobre los tejidos retrooculares que provocaba la ruptura del piso donde éste es más débil. En el tercio medio del piso, una teoría más reciente dice que la presión compresión del globo sobre los tejidos retrooculares, que provocaba la ruptura de piso donde éste es más débil, en el tercio medio del piso. Una teoría más reciente dice que la presión es ejercida directamente sobre el reborde orbitario, trasladándose al piso, y el aumento de la presión retroocular determina el prolapso o no de tejidos orbitarios. Junto con la fractura puede haber un prolapso del contenido orbitario, grasa, fascias y músculos, hacia el seno maxilar. Estas no son fracturas con peligro para la sobrevida. En esta fractura las principales estructuras óseas comprometidas son la porción orbitaria del maxilar superior. Y en segundo lugar, el cigomático. El piso constituye el techo del maxilar superior y no hay que olvidarse que por él transcurre el nervio infraorbitario. Cuadro clínico. Diplopía con limitación a los movimientos verticales. Habitualmente es por atrapamiento del recto inferior o sus fascias, que limita los movimientos del globo hacia arriba, rara vez del oblicuo menor que está en posición más anterior. Test deducción pasiva. Al intentar mover el ojo con dos pinzas, hay que evaluar si se desplaza o no músculo atrapado. Test positivo. Enoftalmos. Se produce por el prolapso de tejidos al seno maxilar. Este será mayor cuanto mayor sea el tamaño de la fractura. Además, es frecuente la presencia de equimosis palpebral, alteración de la sensibilidad en el territorio del infraorbitario. Mientras se espera el mejor momento quirúrgico, hay que aplicar al paciente frío local, corticoides, antibióticos orales y recomendarle que evite la maniobra de Valsalva, naturalmente luego de explicarle de qué se trata. Indicaciones quirúrgicas. Diplopía. Defunción con pruebas de deducción pasiva que confirmen el atrapamiento. Si esta diplopía no es tolerada por el paciente por su magnitud o su profesión, la corrección debe ser realizada lo más pronto posible para evitar fibrosis del músculo incarcerado. Este plazo no debe ser mayor a 1 o 2 semanas y más precozmente aún si se trata de niños. Enoftalmos, particularmente cuando no sea aceptado por el paciente, es un problema estético. La cirugía se realiza a través de una incisión transconjuntival o subciliar si se le asocia a otros procedimientos. Siempre hay que vigilar la maniobra en el recto inferior para comprobar su liberación. Se libera el periósteo del piso orbitario hasta llegar a la fractura y se va reconociendo por medio de legras aspiradoras todo el orificio fracturario.
El material más utilizado para la reconstrucción es el polietileno poroso, aunque también se pueden utilizar otros como teflón, silicón, hueso liofilizado. Estos materiales se emplean no solo para la reconstrucción del piso, sino la de cualquier pared. Cuando la fractura es pequeña, el enoftalmos postoperatorio seguramente no será importante, por lo que se puede reconstruir con cualquier elemento que bloquee el orificio. Cuando por el contrario el enoftalmos es marcado, debe levantarse el piso utilizando placas de mayor espesor o utilizando varias de estas, y en algunos casos, si es muy grande, hay que colocar primero una malla de titanio que sirva de soporte. En resumen, el problema más severo que puede presentar un traumatismo del piso orbitario es la lesión del recto inferior. El compromiso de este músculo es el que debe indicar en primer lugar la intervención. Traumatismo del vértice orbitario. Hay que dividirlos en los que comprometen el canal óptico y los que comprometen la hendidura esfenoidal. En el del canal óptico se lesiona el nervio óptico dando alteraciones de la visión, pérdida de agudeza visual con medios claros. En el de la hendidura esfenoidal se alteran los nervios oculomotores y sensitivos, con oftalmoplegia y alteraciones de la sensibilidad. El trauma del segundo par puede ser indirecto, que es mucho más frecuente, y además puede ser ocasionado por fractura, hematoma o sección fisiológica dentro del canal. El directo por un proyectil o herida penetrante que directamente lesiona al nervio. Resolución de casos problema. Caso clínico número 1. El diagnóstico más probable que deberá hacer el clínico es oftalmopatía tiroidea en un paciente con exoftalmia, retracción de párpados superiores, diplopía especialmente en la mirada hacia arriba, por infiltración de los músculos rectos inferiores. El médico general deberá evaluar el perfil tiroideo y enviarlo al oftalmólogo, quien corroborará el diagnóstico con una tomografía computada, infiltración de los músculos que respeta el tendón, evaluará la función visual a fin de descartar que no exista compromiso del nervio óptico y tomará las medidas para mejorar la diplopía y proteger la córnea. Caso clínico número 2. El paciente tiene como diagnóstico más probable una fractura del piso de la órbita. La disminución de la agudeza visual que no mejora con estenopeico se debe probablemente a un edema de córnea traumático o a una uveitis traumática. La no existencia de un reflejo pupilar aferente nos indica la indemnidad del nervio óptico. La visión doble cuando el paciente mira hacia arriba, el atrapamiento del oblicuo menor. El médico general indicará una radiografía simple y una tomografía para confirmar el diagnóstico y hará una derivación al oftalmólogo sin extrema urgencia para el tratamiento, que será la reparación del piso de la órbita. Resumen. La patología orbitaria está representada en primer lugar por el compromiso ocular de la enfermedad de Graves, pero se pueden observar también en la órbita tumores orbitarios, celulitis orbitarias y traumas de las mismas. La patología orbitaria puede comprometer la calidad visual y la motilidad del globo. El rhabdomyosarcoma es una patología maligna de muy rápida evolución que ante el diagnóstico precoz con imágenes y biopsias tiene un muy buen porcentaje de sobrevida. En algunos casos requiere la colaboración de especialidades como la otorrinolaringología, la neurocirugía y la cirugía maxilofacial. Ahora presentaremos un compilado de todas las fotografías y figuras, cuadros y tablas presentadas en este capítulo. En la figura 17.1 se ve vista en corte. Figura 17.2, vista en corte. Figura 17.3, proptosis axial. Figura 17.4, proptosis con desplazamiento lateral.
Figura 17.5. Limitación de la elevación y en oftalmos postraumático en ojo izquierdo. Figura 17.6. Tomografía computada corte axial medio ocular. Figura 17.7. Tomografía computada. Figura 17.8. Resonancia magnética. Figura 17.9. Resonancia magnética nuclear corte axial medio ocular en T1. Figura 17.10. Resonancia magnética nuclear corte axial medio ocular en T2. Figura 17.11. Proptosis, retracción palpebral y congestión conjuntival. Figura 17.12. Limitación de la elevación. Figura 17.13. Retracción palpebral superior, ojo izquierdo. Figura 17.14. No se observa compromiso del tendón del recto interno. Figura 17.15. Tomografía computada axial con engrosamiento del recto interno en ambos ojos. Figura 17.16. Tomografía computada coronal con engrosamiento de todos los MEO de ojo derecho, con mayor compromiso del recto interno y del recto inferior. Figura 17.17. Esquema anatómico entre los senos paranasales y la órbita. Relación. Figura 17.18. Celulitis orbitaria derecha originada en etmoiditis. Figura 17.19. Exoftalmometría de Hertel. Figura 17.20. Hemangioma capilar. Figura 17.21. TC hemangioma capilar. Figura 17.22. TC corte axial glioma bilateral. Figura 17.23. Resonancia magnética nuclear corte coronal glioma bilateral. Figura 17.24. Rhabdomiosarcoma. Figura 17.25. Pseudotumor inflamatorio.
Figura 1726, TC, corte coronal, adenocarcinoma de glándula lagrimal, ojo izquierdo. Figura 1727, traumatismo de piso orbitario en ojo derecho, limitación franca de la elevación. Figura 1728, TC, corte coronal, fractura de piso y pared interna, ojo izquierdo.